Bueno, si no, cortamos. Era Andrés. Hola, buenos días. Soy Julio de Miguel de la empresa i3S y hoy os voy a hablar de cuál es la solución que tenemos para toda la parte de cumplimiento legal con las diputaciones vascas, denominadas Ticketbuy y Batus. A lo largo de la presentación vamos a ver distintos temas, distintos problemas que se han ido generando, un poco cuál es el calendario de cumplimiento, cuál es nuestra solución. Vamos a ver también algunos casos en vivo y luego vamos a sacar una serie de conclusiones y cómo podríamos hacer el proyecto en una implantación real en función de cada uno de vosotros que queráis poder implantar nuestra solución. En concreto, si empezamos viendo qué es Ticketbuy, pues al final Ticketbuy es un proyecto que han iniciado las diputaciones vascas y que se estima que va a ser extendido también a la hacienda tributaria, mediante el cual se pretende controlar los ingresos de las actividades económicas de cada contribuyente y, sobre todo, de las actividades de las distintas empresas. Al final, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita controlar cuál es cada uno de los ingresos que hace cada una de las personas, cada uno de los gastos que hace cada una de las personas y, una vez conseguido controlar estas cosas, poder generar a Hacienda los distintos modelos tributarios, evitando al contribuyente tener que implementarlas por su parte. Es un Ticketbuy, tanto Ticketbuy como Batus, es un seguimiento a la iniciativa que ha habido en toda España, que es el SI, mediante el cual ya se enviaban partes de estas facturas hacia las distintas agencias tributarias. Con lo cual, complementa esto y de alguna forma lo hace extensivo y a la generación automática de las declaraciones de impuestos. Tenemos 3 diputaciones en el País Vasco. De las 3 diputaciones hay un modelo diferente para cada una de ellas. Si empezamos por Guipúzcoa y Álava, con distintos modelos, pero la información que se recoge es la misma. Tenemos el libro de registro de facturas emitidas, que se emite a través de Ticketbuy. Tenemos el resto de los libros que se declaraban antes en el SI, se mantienen, pero aquí solamente lo tienen que reportar aquellas personas que estén obligadas a ello. Vamos a tener un envío online del documento de emisión de factura, al contrario de como ocurría en el SI, que había un periodo para poderlo declarar de unos 4 días, y incluye más detalle dentro de la factura. Asimismo, también incluye un nuevo modelo para la subsanación de errores. Por la parte de Vizcaya, es más parecido al SI que conocemos, ¿vale? De alguna forma se recogen tanto el libro de registro de facturas emitidas, el libro de registro de facturas recibidas, los libros de registro de operaciones económicas para poder conseguir las declaraciones de ingresos y gastos. Y de alguna forma, pues en función de qué tipo de documento, aquí el plazo es menos estricto. No es necesario mandarlo online, en función del documento, se puede lanzar en distintos periodos. En el caso de Vizcaya, con toda esta información, toda la información del SI el SI queda obsoleto, ya no sería necesario mandarlo. Al final, Hacienda, ¿qué quiere? Hacienda quiere que esto lo reportemos, con lo cual, por un lado, propone unas sanciones para las empresas que no cumplan con el modelo, que van desde 20.000 euros hasta 80.000 euros. Y luego, además, hay una serie de subvenciones. Estas deducciones y subvenciones, ¿cuándo se originan? Pues cuando, primero, para todo el software que se implante en los sistemas y, sobre todo, hay unas deducciones en la cuota del impuesto de sociedades para todas aquellas empresas que realicen la declaración en periodo voluntario. ¿Cuándo se va a implantar esto? Pues hay distintos calendarios en función de cada una de las diputaciones. Si vamos a Vizcaya, la fecha de implantación es en 2024. De tal forma que hasta 2024 no sería, hasta el 1 de enero de 2024 no sería obligatorio, pero ya podemos entrar en periodo voluntario, de tal forma
que en función de cuándo entremos tendremos unas deducciones mayores cuanto antes entremos en el sistema y vayamos reportando. Nuestra solución de software garante cumple con todas las especificaciones necesarias y está inscrita dentro de la página web de Vizcaya, tanto dentro de la página web de las diputaciones, tanto Vizcaya como luego también en Guipúzcoa y en Álava. En Guipúzcoa y en Álava el calendario es un poco distinto, depende un poco de las actividades que realice la sociedad. Y de alguna forma hay un calendario gradual ahora mismo, entre el año 22 y el año 23. De tal forma que en función de las actividades se van marcando en amarillo para Guipúzcoa los periodos voluntarios y en azul ya los periodos en que cada una de las actividades son obligatorias. Tanto para Guipúzcoa como para Álava, también el software es garante y está registrado en cada una de las diputaciones. Nuestra solución la denominamos VidalNet Ticket Buy. Y de alguna forma cumple los requerimientos normativos necesarios. Es una solución que hemos desarrollado, que mantenemos, y al igual que mantenemos nuestra solución de SI, pues de alguna forma tiene una línea de continuidad dentro de las soluciones de I3S para el reporte normativo. Dentro del flujo de trabajo, pues distinguimos la parte de Ticket Buy, que es la relativa a las facturas emitidas y que solo tienen cabida en la Diputación Foral de Álava y en la de Guipúzcoa, y que de alguna forma se inicia en el momento que generas la factura. ¿Por qué? Porque en el momento que generas la factura, tú lo que tienes es una necesidad de implementar un código QR dentro del documento de factura para que el contribuyente receptor de la factura pueda verificar que esa factura ha sido entregada en Hacienda. De tal forma que nuestro sistema, ¿qué es lo que hace? En el momento que se genera la factura, genera las listas necesarias para enviar a TicketBuy. Una vez generada la lista, automáticamente se genera el XML que se firma electrónicamente, lo almacenamos dentro del sistema SAP, hacemos una llamada al servicio de la Diputación, enviamos el documento y recibimos la respuesta. Tanto en Álava como en Guipúzcoa, este proceso tiene que ser online, con lo cual, de alguna forma, tenemos que garantizar que todo se realice dentro del periodo. En el caso de Batus, para la Diputación de Vizcaya, se complica un poco más porque hay que enviar además todo el libro de registro de operaciones económicas. En ese caso, para parte de emisión de factura se realiza de la misma manera. Generamos la factura, obtenemos el código QR, generamos la lista, firmamos el documento y normalmente nuestra recomendación es enviar el documento de factura hacia Hacienda directamente. ¿Qué nos queda? Todos los movimientos de facturas recibidas y restos de libros que sean necesarios enviar, que de la misma forma que se hacían en el SI, se van acumulando en listas y se pueden enviar o al final del día o en el momento que se escoja por el usuario. Hay un caso que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa con las autofacturas? Porque si alguien me emite facturas a mí o yo emito facturas para otros, ¿qué es lo que habría que hacer, ¿no? Entonces, al final lo que dice la norma es, hay tres casos, ¿no? Cuando cuando se realiza una factura de un cliente radicado en Vizcaya, cuando cuando hacemos la autofactura de un proveedor o cuando el cliente está fuera de Vizcaya. Siempre y cuando los dos intervinientes estén en Vizcaya, tienen obligación de reportar dicho documento a SAP. Pero si yo tengo que emitir una autofactura para un proveedor y estoy ubicado fuera de Vizcaya, en ese momento no estaría obligado a emitir esa notificación hacia Hacienda. Un poco el flujo es muy parecido, porque al final va embebido dentro del flujo de facturas emitidas. Generamos el QR, emitimos la factura, la identificamos con un código especial para que se identifique que es factura y reportando para quién es esa factura. Dentro de esta solución, nosotros estamos basados siempre en el estándar de SAP. Hay un sistema que es el Document Framework, mediante el cual SAP recoge distintos documentos que tienen que ser enviados a distintas entidades. Dentro del SI había una solución estándar de SAP
que realizaba todo el trabajo de generar el XML, de enviarlo y de procesar toda la parte de errores. Dentro de SAP, para la parte de Ticket Buy, para la parte de Batus, no se ha recogido esta funcionalidad dentro del estándar de SAP, con lo cual, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos realizado un sistema mediante el cual podemos recoger todos los documentos mediante funcionalidad estándar de SAP y tenemos un motor que genera los XML y los envía por debajo, que es desarrollado propio por nosotros. Para el usuario es muy sencillo. Si ya usaban el SI estándar de SAP, la forma de funcionar es exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago algo, se me está generando, perdonad, cuando yo envío un documento, se me está generando un XML de Ticket Buy y además realiza todo el proceso de firma. Pero a efectos del usuario, lo que pasa es que está enviando un XML, que es distinto del SI, pero al final el usuario para ellos es transparente. Al final tenemos un cockpit mediante el cual podemos gestionar mediante listas y podemos gestionar mediante cada uno de los documentos qué es lo que ha pasado con cada uno de ellos, con errores, con tratamiento de errores y con navegación directa al documento. Dentro de la solución tenemos dos posibilidades de firma. SAP no dispone de capacidades de firma electrónica con suficiente que sigan los requerimientos que requieren las haciendas forales. Entonces, nosotros tenemos generados dos motores de firma, uno en un sistema cloud, que es un sistema certificado por SAP para uso de firma electrónica y que es un servicio que proveemos con un partner, que es GDG. Y luego tenemos otro servicio que es propio desarrollado por nosotros, pues de alguna forma que también podemos instalar dentro de un servidor interno de la empresa y que podemos usar para cumplimentar las actividades de firma. Cualquiera de los dos que implementemos cumplen con los estándares que requiere las haciendas tributarias, pero de alguna forma si optamos por el entorno cloud, pues tendremos más facilidades a la hora de gestionar los certificados que si optamos por el entorno interno, que de alguna forma requiere de un administrador de sistemas pues, para la instalación de los distintos certificados. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre el sistema. Hemos preparado un ejemplito en el cual es un grupo empresarial, tiene 3 sociedades, una que está en Álava, Transformaciones Álava la hemos llamado, otra que está en Guipúzcoa, Transformaciones Guipúzcoa, originales en el nombre, y otra que está en Vizcaya. La razón de poner la provincia es pues para hacer un seguimiento, ¿no? Y de alguna forma, cómo dentro de las listas vamos a ver cómo se distinguen entre los documentos de Ticket Buy y los del SI para que podamos verlo. Vale. Lo primero, si hablamos de facturas recibidas, pues ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver distintas listas en función, lo hemos puesto todo en una lista por facilidad para verlo, pero lo suyo igual sería tener una lista con cada una de las sociedades, ¿no? Y entonces tendremos una serie de documentos mediante el cual se envían a través del SI y podemos hacer la monitorización de qué es lo que ha pasado con esos documentos. Tenemos otra serie de documentos que son los que correspondientes a Vizcaya, que son enviados mediante la aplicación de Batus Ticket Buy, ¿vale? Y luego los correspondientes a Álava, pues que están también reflejados y emitidos a través del SI. Si lo vemos en el sistema, un segundito lo voy a mostrar. Vale, si lo vemos en el sistema, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por la parte de la izquierda cada una de las listas que podemos generar. Podemos generar las listas por distintas empresas, por distintos conceptos e ir agrupando los documentos. A partir de ahí, pues tenemos los documentos que se han ido generando. De los documentos que se han ido generando, podemos navegar directamente. Lo primero que podemos ver es que podemos ir al documento contable que ha generado este documento, ¿vale? De alguna forma es una factura pues que tiene su apunte contable y podemos ir navegando a cada uno de los conceptos de la factura.
También podemos querer ver qué es lo que se ha enviado a Hacienda, con lo cual podemos navegar al XML también. Esta es la información que se manda a Hacienda, podemos interpretarla, podemos seguirla, podemos descargárnoslo y podemos ver un poco qué es lo que tiene el documento. Seguidamente, otra cosa que podemos ver es con qué código QR se identifica, cuál es la respuesta de Hacienda. ¿Vale? Abre. Entonces, en el momento que Hacienda nos responde, pues tenemos la respuesta y esa respuesta es la que nos da el estatus que tenemos. Vale, si seguimos con la presentación. Vale, si seguimos con la presentación, lo siguiente que vamos a ver son las facturas emitidas. Las facturas emitidas tienen dos características. Tiene una característica adicional y es que tiene que tener QR, ¿vale? Dentro de la factura. ¿Esto qué significa? Que de la misma forma que veíamos todo el tema de las facturas recibidas y teníamos cada uno de los documentos reflejados, aquí los tenemos exactamente igual, pero además vamos a poder consultar cuál es el código QR que debería tener impreso la factura. Si vamos al sistema, disculpa, estos abiertos que ya no sé. Vale, si vamos al sistema, entonces aquí vemos las listas de la misma manera. Si abrimos el documento, navegamos al documento contable y este documento contable pues tiene el apunte contable que sea necesario. Seguimos navegando, podemos ver el XML de la factura, ¿vale? Con toda la información que viaja hacia Hacienda y con toda la parte de firma electrónica. También podemos ver cuál es el código QR, ¿vale? Y entonces este código QR es el que viene impreso en la factura y es el que vamos a poder ver dentro de la solución, ¿vale? Y luego también podemos ver cuál es la respuesta a Hacienda. Pues que si se ha recibido, cuáles han sido los errores y todo el procesamiento que va a dar lugar a que se nos ponga el documento en verde o que no se nos ponga en verde. Vale. Si os fijáis, esto al final es un reflejo de lo que hemos visto en el sistema. Hemos generado una factura en el documento. Esta factura tiene debajo el código QR. Este código QR se refleja con toda la información que hemos enviado hacia la Diputación de Vizcaya en este caso. Y una vez que hemos enviado toda la información, podemos consultar el código QR y ver dentro de la Diputación de Hacienda y Conectados cuál es la información que ha ido reportada dentro de esa factura. Como veis, de alguna forma, cualquier contribuyente va a poder controlar si su factura que ha recibido de su proveedor está reportada en Hacienda y si está reportada por las cantidades declaradas. Al final, ¿cuál es el beneficio que alguien obtiene por implantar la solución de I3S? Pues el principal es que está basada en los estándares de SAP. La gente que ya, o los clientes que ya tenéis instalado el sistema del SI, el coste humano de cambiar de una solución a otra es mínimo. ¿Por qué? Porque ya estáis acostumbrados a manejar esta aplicación. Para vosotros va a ser muy transparente el hecho de usar el hecho de usar nuestra solución, porque ya estáis acostumbrados al SI. Para la gente que no usáis el SI con SAP, pues al final es una solución que está integrada dentro de SAP, que se maneja de la misma forma que el resto de las transacciones estándar de SAP, con lo cual al final la curva de aprendizaje pues es bastante reducida. Los procesos los tenéis integrados y los datos únicos.
de alguna forma, todos los procesos del SI, todos los procesos de contabilización, todos los procesos de emisión de factura están perfectamente integrados con toda la emisión de documentación al SI. No hace perdón, al ticket buy. No hace falta mantener dos sistemas. Todo esto lo tengo contabilizado, todo esto lo tengo reportado, que en soluciones externas es necesario controlar. Tienes un monitor externo a SAP y ese monitor externo a SAP es necesario que esté coordinado con lo que hay en SAP. En la solución nuestra, al estar dentro de SAP, está siempre todo coordinado y todo integrado, de alguna forma. Tenemos también dos sistemas de firma y con lo cual también es un beneficio, ¿no? De alguna forma se puede optar por un sistema en la nube con toda la seguridad de estar certificado por SAP o un sistema más sencillo que está dentro de nuestra plataforma y que evita tener costes adicionales a la hora de implantar la solución. En todo caso, son plataformas que están certificadas para poder firmar, están probadas y certificadas para poder funcionar con SAP y de alguna forma facilita esta integración el hecho de que sea una llamada sencilla a través de web services entre el sistema SAP y el sistema de firma electrónica. Si vamos a definir un proyecto de implantación, pues un poco sí quería daros unas pautas de cómo podría ser este proyecto, ¿no? Y es un proyecto sencillo que podemos hacer en un periodo breve de plazo. Vamos a marcar unos plazos que sean amplios, ¿no? Se puede hacer más rápido, pero de alguna forma, como todavía hay tiempo, pues de alguna forma casi igual es mejor no proponernos un calendario demasiado exigente. Pero en todo caso, en función de las necesidades de cada uno, se pueden aquilatar estos plazos y hacerlos mayores o menores. Lo primero hay que hacer un análisis. Tenemos que ver un poco cómo está vuestro sistema, cuáles son los niveles de parches que tenéis, pues si hubiera que instalar algún parche adicional, si hay que aplicar alguna nota y tenemos que analizar un poco los documentos que ya existen en vuestro sistema para ver cómo los determinamos. Estos documentos los analizaremos y propondremos, pues mira, para estos documentos hay que hacer esto, a lo mejor proponemos crear alguna nueva clase de IVA o algún nuevo tipo de documento, pues para separar las cosas, ¿no? O igual con lo que ya tenéis, pues podemos ya implementar cada una de las listas necesarias para enviar la información al sistema. El periodo de implantación, pues lo típico, ¿no? Una fase de customizing en la cual toda la parte del Document Framework y toda la parte de nuestro VidalNet tenemos que parametrizarla para que funcionen con vuestra casuística específica. Las informaciones que aparecen en los XML son parametrizables de tal forma que si en algún campo hay que añadir una información adicional, se puede hacer de una forma sencilla y sin modificar código. Hay que preparar toda la generación de envíos XML y hay que conectar con el sistema de firma electrónica definido. Hay una parte importante que es qué pasa con los formularios. Los formularios, aquí estamos abiertos. Nosotros proponemos una función mediante la cual usándola, dando los datos de la factura, recibís cuál es la información que debe contener el código QR. La modificación de formulario puede ser hecha por nosotros o si tenéis un equipo especializado para hacer los formularios, dado que puede tener repercusiones modificarlo, pues os daríamos apoyo para que vosotros podáis modificar los formularios también. Y luego ya, pues una puesta en marcha. De alguna forma, hay que hacer una serie de pruebas, definir el plan de arranque, realizar la formación a los usuarios y hacer la puesta en productivo. Normalmente solemos hacer un acompañamiento de 2 semanas al arranque de la solución propuesta, pero de alguna forma también estamos abiertos, pues si necesitáis un periodo mayor o tal, pues para poderlo definir. Y este esquema de proyecto es un esquema de proyecto tipo. Vamos a plantearnos que hecho de una forma normal, sin grandes estreses y tal, se puede hacer entre 10 y 12 semanas, pero se puede reducir este plazo en función de los casos concretos de cada uno. De alguna forma, podemos acometer este proyecto y deberíamos en la primera fase, en la primera semana, definir el calendario que a cada uno de vosotros eh, se os pueda adecuar de mejor manera. Con lo cual,
tomar esto como base unas 10 semanas, pero bueno, luego habría un plan de proyecto específico para cada uno. Y no me queda más pues que esperar que este webinar os haya resultado útil, y si tenéis alguna pregunta pues la podéis hacer ahora mismo, y si no también podéis escribirnos o podéis contactar con nosotros y podemos quedar y hacer una cita personalizada.